esta ley, de verdad, ¿cuál es el objeto de la ley? Acabar con, se supone, las violaciones, las agresiones sexuales. Hombre, si ustedes estuvieran de verdad, tuvieran esa intención, lo primero que tenían que hacer es apoyar a Vox en las medidas de la cadena perpetua para los violadores reincidentes, y no la apoyan ninguno de ustedes. Y esa es una medida que de verdad acabaría con muchas de las violaciones que estamos viendo, donde tenemos el violador es reincidente y está en la calle, porque lo estamos viendo, lo llevamos viendo todas las noticias de los últimos días, y la última semana ha sido terrible, y todas estas noticias que estamos viendo del presunto asesino de Córdoba, el detenido de los 4 menores, el otro día un joven en la feria, muchos de ellos son reincidentes y con antecedentes penales, pero como los partidos que tenemos aquí, todos menos Vox, no se atreven a decir cadena perpetua para los violadores reincidentes, pues los tenemos en las calles, señores. Y el segundo tema, no sé, el Partido Popular diciendo aquí que apoya el pacto de violencia de género y que no le gusta determinados aspectos de la ley, pero entonces ¿por qué apoyan la ley de violencia de género que vulnera la presunción de inocencia? La presunción de inocencia, que es un principio fundamental de nuestra Constitución. Si ustedes están en contra de esta ley porque vulnera la presunción de inocencia, invierte la carga de la prueba, entonces tienen que estar en contra de la ley de violencia de género, porque la vulnera. Y hoy aquí debería haber también hombres, porque los afectados por esta ley son los hombres. Bueno, hay uno de momento, pero bueno. Gravemente, no, discutiendo, debatiendo. Yo modero, con eso me llegas. Les arrancan un principio fundamental y un derecho fundamental, que es el derecho a la presunción de inocencia, que Vox siempre está. Yo creo que es importante que resaltemos que, por suerte para todos, en el Parlamento y el Gobierno está formado por grupos políticos en su mayoría que tienen una propuesta mucho más amplia y mucho más ambiciosa, precisamente para abordar la violencia sexual. La amplitud se refiere a los bilduetarras y a los comunistas y todos estos, porque claro, sí, efectivamente es muy amplio, sobre todo y que pasa por definir el consentimiento de una manera mucho más garantista, precisamente para las víctimas. A mí me gustaría resaltar de esta ley de libertad sexual precisamente esa parte que está dedicada a asistir a garantizar la protección a las víctimas, que además creo que es precisamente una inspiración en la Ley 1/2004, la Ley Integral contra la Violencia de Género, que se ha demostrado que es eficaz, que funciona y que también fue criticada por algunos de los órganos que se han citado hoy aquí. Creo que es muy importante que abordemos este debate con rigurosidad y que hablemos de la violencia sexual en serio, porque es uno de los problemas más importantes que tenemos en este país. Pero señora Monasterio, ¿usted qué propone para las mujeres a las que han agredido sexualmente? La portavoz del PSOE. ¿Usted qué propone? ¿Cadena permanente revisable? Perdón un momento. ¿En qué datos basa usted que funciona la ley de violencia de género cuando vemos las estadísticas y todos los años, por desgracia, tenemos más o menos en las miles de mujeres que están protegidas? Pues mira, te voy a dar un dato, Rocío. ¿En qué éxitos? Deme usted el dato porque no lo entiendo. Es una ley que... Un momento, perdón una cosa, pero a mí me gustan los datos. Dígame en qué datos basa usted que la ley de violencia de género de Zapatero ha sido un éxito. Que conteste Andrea y luego Begoña Villafís. Vamos a ver los datos. Por supuesto, y además creo que precisamente es lo que puede imprimir rigurosidad en este debate. El número de víctimas por violencia de género se ha reducido considerablemente, el número de víctimas protegidas en este país es especialmente abultado. Y sobre todo estamos protegiendo la vida de las mujeres. Creo que esto es muy importante. Por desgracia es una media de 50 mujeres todos los años desde que las vamos a escuchar a Begoña Villafís. Pero básicamente lo primero que hay que analizar, si nos importa, ha sido un gran fracaso. Es un gran fracaso. Vamos con Begoña Villafís. Si de verdad nos preocupa las víctimas, deberíamos ver qué hacemos con esa ley. Nos toca al resto. Un fracaso total. Bueno. Lo primero que hay que analizar, ¿es necesario una ley que discrimine entre hombres y mujeres? Yo, en principio, estoy en contra de la discriminación. Pero es que hay un dato que no me lo vas a poder rebatir, y eso es algo que con tu compañero Ortega Smith he debatido en muchas ocasiones, porque dice que somos iguales ante la violencia. Es algo que os he escuchado muchas veces. La pregunta es, ¿quién tiene más posibilidades de ser violado? ¿Un hombre o usted? Evidentemente nos violan más a las mujeres, físicamente somos más débiles y por tanto recibimos esa es para acabar con la presunción de inocencia. Las mujeres no tenemos la culpa de ser violadas, da igual nuestra composición física. Por favor, porque acabas de decir que nos violan porque somos más débiles físicamente. No, perdona, nos violan porque existen los violadores y esto tiene que ver con que el machismo es estructural. ¿Puedo terminar por favor, de hablar? No confundamos lo básico. ¿Puedo terminar de hablar? Pero es que les lanzamos un mensaje muy peligroso a las mujeres. ¿Sabes lo que pasa? Las que os habéis encerrado en vuestro micromundo feminista,
habéis dejado de yo no estoy encerrada representar... en ningún micromundo. A mí me parece estupendo que Ciudadanos Begoña se Villacís. feminismo, de ¿Puedo? verdad. Bueno, Ángela te importa Rodríguez porque Paz. yo soy tan mujer como tú, igual Claro, no me por representas. supuesto. Sí, Entonces sí. yo creo que la mayor parte de las mujeres entienden perfectamente que a nosotros nos violan más, efectivamente, que a los hombres. La mayor parte de las mujeres entienden que nosotras estamos en una situación de mayor riesgo cuando vamos por la calle solas. Pero tú te consideras ¿Por qué? débil, Begoña, yo no. Es que Bueno, a mí, yo no tengo entonces, miedo si de que los me hombres son violen más por ser fuertes- débil. A ver, ¿los hombres son más fuertes que las mujeres o no? O No, eso también me lo depende. discutí. Depende de qué hombre y depende bueno, de qué en fin. mujer, claro que Pero sí. claro, si estamos debatiendo hasta estas tonterías, porque esto es absurdo que lo estemos debatiendo, vamos a hablar de la ley, si les parece. Generalmente en el derecho siempre hay partes más débiles, por eso determinados derechos son intuitivos, es decir, que protegen a la parte pues, que está expuesta a más riesgos. Pasa en el derecho laboral con los trabajadores, pasa en este caso. Yo entiendo que la ley de violencia de género responde a un hecho y es que nosotros tenemos más posibilidades de ser violadas y tenemos más posibilidades de ser maltratadas. ¿Me vais a discutir ese hecho? No. Entonces, por eso tenemos una ley que es más garantista con las mujeres. Y ese es el dato que para mí es definitivo. ¿Y por eso apoyas la cadena perpetua para los violadores reincidentes? Pues mira, nosotros apoyamos la prisión Porque permanente si están revisable. en la calle los reincidentes... Vamos a ver, tenemos nosotros un problema. apoyamos la prisión permanente revisable en determinadas ¿Y ocasiones. por qué no os atrevéis a Pero tiene que- defender pues la lo estoy cadena diciendo, perpetua? la prisión permanente revisable, porque si alguien efectivamente... Para eso habría que cambiar la Constitución, lo sabes perfectamente, Rocío. Se revisa y están en eso- la calle, que es el problema que tenemos. No. Bueno, sí. La Y prisión aprovecho permanente para Que revisable. concluya Begoña Villacís y Marta por Por González. establecer solamente un dato, ahora que se está hablando de la prisión permanente revisable, lo cierto es que la prisión permanente revisable en su primera ocasión que fue utilizada fue precisamente para un caso de violencia de género, de violencia vicaria, es decir, un hombre que había matado a sus 2 hijos por hacer daño a la madre de los niños, de la cual se había No, porque divorciado. Por también tanto, hay esto es un víctimas- ejemplo evidente de que la violencia de género existe y de que la Y violencia que vicaria no es de también género existe. a veces. Bueno, que que no es son de género. niños, pueden ser mayores. El que objetivo tenemos es que hacerle el proteger a mayor todos. daño Ya, ya. posible a la madre. Esa es la idea que subyace en este tipo de delitos. A mí me parece muy triste que estemos discutiendo sinceramente sobre la ley de violencia de género cuando ese debate ya se produjo en su momento y llevamos muchos años en los que la ley ha establecido un panorama completamente diferente en lo que se refiere a la Mira, Y protección de entonces las la ley, mujeres. centrémonos entonces en la Se ha ley del solo sí reducido, es sí. bien, perfecto, vale, cambiemos entonces. Ha salido Entonces, a porque ha nosotros defendido usted la nos presunción de gustaría, inocencia. no, a Pero nosotros es que lo nos que no quieren gustaría reconocer es mucho, que la ley la han sinceramente, tenido que cambiar apoyar porque esta les ha ley. obligado Nos el gustaría Consejo de mucho, Estado. Pues porque el apoyadla, pacto Marta. de El Consejo Estado, del el Poder pacto de Judicial. Estado Votón verde el establecía jueves y la podéis apoyar. Ángela Vale, Rodríguez termino. Paz, El Pacto de Estado establecía toda una serie de principios, una serie de cuestiones que había que modificar en nuestro sistema porque no estaban funcionando adecuadamente o porque nos habíamos quedado un poco obsoletos. Bien, la violencia sexual es uno de los ámbitos en los que el Pacto de Estado contra la violencia de género estableció que había que trabajar. Pero sinceramente nosotros no podemos apoyar esta ley por mucho que nos pese. No podemos apoyar Marta, tú una sabes ley también como yo que es el establecida en Convenio de estos dos Estambul, de verdad. principios. Bien, no, pero el Convenio Y- de Estambul no podéis utilizarlo como una justificación de lo que se ha establecido La en el introducción del texto. consentimiento No. en el Código Ni Penal la es el cuestión- Convenio de Pero, Estambul. Ángela, Sí, pero vosotros no los de esa derechos manera. procesales, los derechos No de esa procesales manera. de los Y tampoco acusados de la esos delitos se diferencia- respetan perfectamente en La la ley de libertad desaparición de las sexual. diferencias Voy entre con los más. abusos y las agresiones, haciendo que al final lo que suponga es una reducción en Hombre, las penas. La diferencia Eso entre es- el abuso y la agresión se introduce precisamente para que no vuelva a suceder que haya una mujer que esté quieta y en silencio mientras la violan 5 hombres y que eso conlleve una pena menor, que es lo que ha sucedido. Porque eso es lo que dice ahora mismo nuestro Código Penal, que si te quedas quieta, si te quedas en silencio, la pena es menor. Por eso se elimina la distinción entre abuso y agresión, para que siempre lo que prime más no es la resistencia y la violencia que tú pones ante una agresión sexual, sino el hecho de que no querías tener esa relación Ángela, sexual. ¿estás dispuesta? Fernández. No, Voy a una escuchar pregunta. y después seguimos. Javier, si no os importa, a mí me gustaría hacerles una pregunta. Voy ahora, me gustaría voy ahora. poder utilizar Yo tengo una el turno de palabra y me gustaría poder hacerlo con tranquilidad y con respeto por parte del resto de las contertulias. Yo creo que el hecho de que la intimidación o la violencia se eliminen como criterios para hacer esa diferenciación, Marta, es muy importante, es un avance porque precisamente coloca el consentimiento de las mujeres en el centro a la hora de dirimir o de decidir si se está produciendo o no una agresión sexual. Y creo que eso de cara al procedimiento penal
es importante porque no solamente va a facilitar el juicio del delito, sino que también va a hacer que el proceso penal sea mucho más garantista para esas mujeres y no someta a las víctimas a procesos de revictimización, que es lo que estamos viendo en algunos juicios y en algunas pruebas testificales. Creo que esto supone un importante avance y creo que aquí efectivamente todos los partidos políticos que apoyamos el Pacto de Estado cabemos y podemos estar. Entonces yo entiendo que el Partido Popular necesite diferenciarse y necesite de alguna manera marcar la línea, pero desde luego que creo que en este sentido os estáis equivocando. Quedan 3 minutos para pasar de bloque. ¿Quiere decir algo Begoña Villacís, Rocío Monasterio y alguien más? Brevedad para ¿Reconocéis que no tiene nada que ver la ley que proponía Montero con la ley que finalmente vais a presentar mañana? Eso no es cierto. ¿Reconocéis que el consentimiento, no es sí, que pero proponía Begoña, si a tu partido le parece estupenda la ley, o sea, ¿puedo terminar de hablar? Sí, pero que vamos, que claro, para que eso. lo sepan las ciudadanas Pero que nos ven, a Ciudadanos le parece estupenda la ley de libertad sexual en el Congreso y lo vamos a ver el Es que no me jueves. dejas terminar. Ángela Rodríguez. Sí, pero ¿sabéis por qué? Porque al final os habéis tenido que comer lo que estáis proponiendo, que era una chapuza. No, porque nos hemos puesto de Porque acuerdo, os habéis porque es lo puesto que de importa, acuerdo proteger con a el las Consejo víctimas. General del Poder Judicial, que os haya dado un varapalo, con el Consejo de Estado, que os ha dicho que vuestra ley era inviable técnicamente, porque tenéis que acudir a una comisión de expertos que había hecho el PP. Y yo creo que efectivamente el PP podría perfectamente apoyar esta norma. Y probablemente ahí os haya faltado voluntad de negociación pero aquí lo también interesante a gran sería lo parte siguiente, del si de feminismo, verdad que cada vez es más queremos, sectario, nos queda Begoña, Llevamos de 2 verdad años negociando. queremos Ese es el problema. estudiar la ley y Yo creo que precisamente, Begoña, en los términos en los que estabas haciendo tus comentarios, yo creo que podemos celebrar que haya sido una ley que se ha trabajado, como decía ya sabemos Ángela, que todos que haya queréis sido estar en el reposada consenso, ya lo y sabemos. que Yo haya os voy a decir sido, una cosa, si de hablada, verdad no entiendo dónde quisierais está el acabar problema. con las causas de la violencia, las violaciones, etcétera, habríais estudiado las causas y las agresiones. Si uno mira los mapas de en España, donde hay el mayor número de agresiones durante los últimos años, ve que es Andalucía, Murcia, Cataluña. Señora Monasterio, y no País empiece Vasco. usted con el racismo, por favor, de verdad. Esto lo publican en El País y lo dicen en la SER y es un mapa que es interesante. Y yo me haría una pregunta, ¿cómo puede estar relacionado con otro mapa que también publican en El País, que es sobre la inmigración ilegal y los MENAS, que coincide exactamente en las mismas zonas? ¿Han estudiado Es racismo ustedes, eso, de verdad, ¿han es que no es estudiado tolerable en la ustedes televisión esto que pública? son las proponentes Es que es de la ley? racismo, señora O Monasterio. quizás no la han estudiado porque no les Bueno, importan las antes- causas ni atajar las consecuencias, sino simplemente sus mantras ideológicos. Antes de que es a pasar lo al que está siguiente dedicado bloque, Podemos. como hay alusiones por mantras esto, Yo creo que tiene que quedar mantras contestado eso, ideológicos, porque es una pues por desde eso, luego antes de que- pasar al siguiente bloque, como ha sido, evidentemente, se notaba polémica la intervención de Rocío Monasterio, sí es muy breve, Ángela Rodríguez Paz. Sí, muy rápidamente. Yo quiero señalar que hay personas, hombres racistas, de todas las ideologías, pero desde luego lo más importante y lo que nos ocupa, señora Monasterio, es que hay agresores que son de países de muy distintas procedencias, pero lo más importante es que la mayoría de los agresores en España son españoles. Si es que es lo que dicen los datos del Ministerio de Interior. Es que no sé qué es lo que usted intenta decir con eso, además de insistir una y otra vez Eso lo en el publico racismo recalcitrante. y reproduzco Hay lo que ha señores de dicho todas El las País nacionalidades y y de la todas las SER. razas que son machistas, porque es que el machismo no entiende ni de razas, ni de países, ni de procedencias. Ni de El machismo es una ideologías cosa tampoco, ¿eh? estructural. ¿No han analizado Concluimos. ustedes las causas? Concluimos. ¿No conocían estos mapas? ¿No Concluimos. saben Conocemos estos perfectamente. datos? El problema es que ¿No usted es tienen una una racista, respuesta señora a todos Monasterio. estos Está muy bien datos? una Que cosa que ha hecho incorpores Pam y un me mapa quedo de la con ella. dimensión Y es algo demográfica en que las distintas tenía mucha comunidades más autónomas, también verás con que vosotras se para decírselo, identifica decíroslo exactamente con el realmente. mapa de las No, agresiones. no se decimos equivoca. que hay- Madrid tiene presión demográfica, Tenemos 80.000 que- habitantes todos los años y no es el que tiene más. Bueno. No es el que tiene más. Fíjate cómo Es está muy ahí fácil dejado decir. claro. No, fíjate en el Pero cuando conjunto decimos y que no hay en los machismo de detalles. todas las ideologías, Por supuesto, también sí. hay Cerramos. víctimas del Y machismo feminismo también cerramos. con esto Y de todas feminismo las también, ideologías. sí. Y a mí me gustaría decir que aprovecharía este momento para que en las que no sois, en fin, o de centro de derechas, a mí me gustaría recibir muchísima más solidaridad de vosotros cuando las atacadas no somos de izquierdas. Lo digo porque es algo que viene siendo recurrente y creo que, de verdad, cuando yo hablo de un feminismo cada vez más sectario que nos hace sentirnos a muchas mujeres excluidas y poco representadas, es cuando se incurren en estas cuestiones, cuando las mujeres de centro, de derechas, por ejemplo, somos atacadas o recibimos un escrache, jamás recibimos solidaridad Bueno. de las mujeres de Begoña izquierdas. Villacís, tenemos que seguir avanzando. Es que me quedan menos de media hora y tenemos 2 bloques. Y vamos ya un poco pasados de tiempo, con lo Bueno, cual pues que aproveche el siguiente bloque para pasagamos el responder a esta cuestión porque me interesa. Perfectamente, queda aclarado.
Bueno, pues de esta ley de la que hemos debatido se sacó en el último momento la prohibición de la prostitución porque los dos socios de gobierno no tenían la misma visión al respecto y lo mismo pasaba con algunos de los apoyos parlamentarios. Olivia Guillén, volvemos contigo. ¿Cuáles son las distintas posiciones al respecto? Sí, pues los socialistas quieren avanzar hacia la abolición de la prostitución y castigar a todo aquel que se lucre con ella, aunque no haya explotación. Tras sus dudas iniciales, Unidas Podemos también parece apostar ahora por colaborar con el Partido Socialista y sumarse a su postura abolicionista. El Partido Popular, que en su día apoyó la proposición no de ley del Partido Socialista para abolir la prostitución, también estuvo a punto la semana pasada de votar a favor de la enmienda de los socialistas para perseguir la prostitución y a los proxenetas. Vox está en contra de la medida porque la considera poco realista y Ciudadanos apuesta por regular la prostitución y luchar duramente contra las mafias y contra la explotación. Otros partidos como Esquerra, Bildu, En Comú Podem, Junts o la CUP están en contra de la postura del Partido Socialista y ponen de relieve la libertad sexual de las mujeres que deciden prostituirse. Andrea Fernández, Partido Socialista, ¿qué diferencia hay entre prohibición y abolición? Es decir, ¿con su propuesta todo tipo de prostitución estaría perseguida? Bueno, creo que este es un debate importante. La abolición de la prostitución pone a las mujeres víctimas en el centro y además aborda la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. Para nosotros la Ley de Libertad Sexual, como comentábamos antes, ha sido un gran éxito y un gran logro que le pertenece al Gobierno y que desde luego el Partido Socialista apoya, pero lamentamos profundamente que el abordaje del proxenetismo y de la tercería locativa hayan salido de la ley, porque creemos que esta es una de las formas de vulneración del consentimiento de las mujeres más lacerantes que conservamos en las sociedades modernas. Nuestra propuesta para abordar el proxenetismo lo que pretendía era eliminar el criterio de explotación del Código Penal y definir el proxenetismo como el lucro de la prostitución ajena. Creo que es muy importante que abordemos este tema y quiero recordar que en 2021 hemos visto una sola sentencia en este país por este tipo de delito cuando somos el cuarto país de la Unión Europea en prostitución. Pero la pregunta o la duda que pueda haber, ¿toda la prostitución va a ser perseguida? ¿Solo algún tipo de prostitución? ¿Esto cómo lo contemplan? Lo que pretendemos perseguir desde el Partido Socialista es el proxenetismo. Nosotros vamos a proteger siempre a las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, porque eso es la abolición de la prostitución. Nosotros en el texto nos ha parecido también triste que la prostitución, que creemos que es una de las manifestaciones más claras de desigualdad y de violencia sobre las mujeres que siguen existiendo en nuestra sociedad, no aparezca ni siquiera mencionada en la exposición de motivos del texto de la Ley de Garantía Integral de Violencia Sexual. Por tanto, nos parece sorprendente que no se trate este tema y que además, después de la votación del dictamen, haya desaparecido el texto tímido que se había aportado y al cual habíamos presentado nuestras enmiendas y que habíamos llegado incluso a tratar con el Grupo Socialista de la posibilidad de votarla. Digamos que en esto prácticamente todos los partidos aquí representados, menos Ciudadanos, están a favor de abolir la prostitución, es decir, prohibirla. Entonces, nosotros reconocemos una realidad. La prostitución ha existido siempre y va a seguir existiendo. Lo que no son las soluciones, lo que está pasando ahora mismo, que lo que hacemos es esquivar el problema y hacer como que no existe, ¿no? Y entonces vemos a mujeres que ejercen la prostitución y que posiblemente son víctimas de trata y conviven con nosotros en las calles, y eso es inaceptable. Entonces, lo que defiende Ciudadanos es regular la prostitución, es decir, descubrirlas, que seamos todos conscientes, oye, tenemos prostitución, tenemos mujeres que se dedican a la prostitución, y cuando digo regularlas es que con una sola mujer que lo ejerza de forma libre, esa mujer merece tener derechos, merece estar protegida, merece tener desempleo, prestación por cese de actividad, merece tener vigilancia de la salud, merece tener prevención de riesgos laborales, merece tener protección de la policía, merece poder tener controles, merece tener jubilación. Con una sola mujer que lo ejerza de forma libre. Y es la mejor. Y nosotros, eso sí, lo único que la defendemos como autónomas, es decir, por cuenta propia, no por cuenta ajena. No reconocemos que pueda trabajar para alguien, sino únicamente de forma libre. Esa es la mejor manera, mirar de cara al problema, es la mejor manera para poder luego discriminar a las que son tratadas, que son una gran mayoría, porque la mayoría de las mujeres que vemos son mujeres objeto de trata y hay que perseguir la trata con penas más duras. Begoña, suena todo fenomenal, pero tú eres vicealcaldesa de Madrid. ¿Qué has hecho tú? Pues mira, es que tú estás en un puesto que puedes hacer cosas. Te lo explico, he abierto el primer centro de trata
No de España. Eso ya Uno existía de los antes, primeros- que lo he visitado yo antes de que tú seas vicealcaldesa. No, es que lo hemos abierto el diciembre del 21 y estaba Arantxa Cabello de Vox. Existían ya centros de trata. Yo creo donde que se podemos trabajaba. romper este espacio de propaganda y del yo más, porque Entonces, es un a mí me poquito gustaría dedicarnos a saber desarrollar este debate. Hemos creado varios programas contra la pero trata. bueno, Estamos ahora trabajando con me las gustaría asociaciones exponer mi como Médicos del posición. Mundo, Begoña, APRA. La posición de vicealcaldesa, Vox no he es dicho nada. prohibición, abolición, Y regulación de la realmente prostitución. aquí Abolición. los grandes expertos en prostitución es el PSOE de Andalucía, que es el que nos tiene que explicar cómo ahora viene a contar esto después de Como haber siempre, dado un argumento los muy a la grandes altura, espectáculos Rocío, de la un argumento, prostitución. muy a la altura. Segundo, Es verdad, las no hay ni un grandes, solo partido. los grandes problemas Rocío, de lamento la comunicarte que falta no de hay ni un libertad solo y las partido mujeres que esté sometidas trabajando a la tanto por la trata, abolición perdóname. de la prostitución como Claro, es el porque Partido yo entiendo que os Socialista. tenéis que enmendar todo lo que ha pasado todos estos años. Te rogaría Andrea que Fernández, elevaras vamos a escuchar a un poco el Habría que nivel del hacer debate. Vamos a escuchar a Rocío Monasterio. una disculpa a todos los españoles y a las mujeres andaluzas y a todo por lo que han tenido que sufrir durante los gobiernos socialistas de Andalucía, porque es una vergüenza y además con dinero yo público. creo que y yo este todavía debate merece un no he poco más escuchado una de disculpa, altura. porque Pues yo creo que este aquí debate los merece un políticos poco más de exigen altura. disculpas a todo el mundo, pero cuando Pues llevan años... la pregunta que le formuló, Ahora vienen aparte de a eso que ha adoctrinar. dicho, A favor o en el contra. Vox está a favor Vox. de la abolición, prohibición o regulación de la El prostitución. Vox lo que defiende y lo que hay que atacar es el tema de la trata. En eso ¿Y qué estamos todos pasa? de Que acuerdo. la mafia, la trata y todo lo que viene alrededor es causado por la inmigración ilegal y por esta política Madre mía, de es que puertas este abiertas debate- en la este inmigración debate había se- prostitución. Sí, tú- ¿me podéis vaya dejar un concluyendo, segundo? señora Que evita y Monasterio. que impide a mujeres, que yo he estado con muchas de ellas, que están sin documentación, que cruzan países Sí, sí, la pregunta sometidos es muy a clara. mafias ¿Estáis a y favor o que en contra? entran por Concluimos. esta De la política abolición. laxa de todos estos partidos que no se atreven Por a hablar alus- de la inmigración Sí, vamos legal. a Y hablar, por que no cierto, Sí, sí, que- nosotros defendemos la Concluimos, dignidad de la señora. mujer, que no se mercadee. ¿Y por qué ninguno en esta mesa está hablando del vientre de alquiler? Yo Eso sí que encantada, es el estoy deseándolo. mercantilismo Bueno, de pero la vamos a el contar primero este mercantilismo tema. de la Había mujer. ido bastantes Claro, alusiones, cuando quieras, seguramente de eso no probablemente quiero soy la hablar. única habría en que esta mesa que lo entrar, defiende y también o Ángela sea, Rodríguez claro. Pan, que aún no ha intervenido en este asunto. Sí. Hemos escuchado apelaciones, en este caso de Vox, en los dos temas que, Por cierto, que vientre de hemos alquiler no es un tratado, término que debiera ligados simplificar. ligados con la misma circunstancia. Es la última que queda por intervenir en este bloque. Sí, y yo quisiera ser muy rigurosa porque me parece que este es un tema muy importante y lo comparto con Andrea. Creo que hay un debate en España por dar sobre qué hacemos con la prostitución. Y yo creo que sí que hay algunos consensos. Y voy a intentar no utilizar las etiquetas que nos llevan a debatir. Creo que hay un consenso muy grande que es perseguir el proxenetismo. Y nosotras celebramos que el Partido Socialista haya vuelto a poner encima de la mesa la propuesta que prácticamente hacía el Ministerio de Igualdad, que era vamos a perseguir mejor el proxenetismo, porque a día de hoy no se estaba haciendo con suficiente impulso. Desde luego, la herramienta del Código Penal no estaba siendo lo suficientemente útil. Creo que esto es un consenso. Y hay un segundo consenso que tiene que ver con qué hacemos con las mujeres que sufren este infierno. ¿Qué hacemos con ellas? Según los datos del INE, que habla de cuál es el porcentaje de la actividad económica de nuestro país que podría estar dedicada a esta cuestión, se calcula que hay 90.000 mujeres que están en estas situaciones, incluyendo todos los delitos contra la libertad sexual y la trata, y también mujeres en contextos de prostitución. 90.000 mujeres. Nosotras hemos hecho cálculos de cuánto costaría darle a estas mujeres una alternativa habitacional, una alternativa de vida, una renta básica, un ingreso mínimo, como le queramos llamar. Porque la realidad es que si cerramos los puticlubs, cosa que intentamos hacer durante la pandemia, ¿a dónde se van estas mujeres? Pues yo tengo la solución. No, por favor, No, déjame pero Los por alusiones- 20.000 millones Bueno, de su vamos. Por ministerio, favor. de dinero público. Concluya, que van a concluya, recibir señora esos Rodríguez chiringuitos. Pan. Es muy difícil Concluya, de- concluya. es muy millones difícil de Concluya. euros. tener un Señora debate. Monasterio, Es muy por difícil favor, tener un puede debate. concluir, pero lo más breve Ojalá posible. todo se solucionara. Los 20.000. Ya está. Ay, los 20.000. Los Milloncitos 20.000. de todos los dos españoles que os estéis Concluya. llevando al ministerio. Señora Señora de Monasterio, Vox, los ha quedado 20.000, claro los lo que 20.000 quería decir. millones. Vamos a El escuchar a la el chiringuito secretaria de de igualdad, Igualdad. el chiringuito de igualdad, que es Vuestro el chiringuito del chiringuito, gobierno sí. y de todas las administraciones públicas de este país, sirven también para que haya escuelas infantiles hasta para sus hijos e hijas, a no ser que los lleve a una privada porque usted tenga mucho dinero para Una de pagar. las Bueno, Para por eso sirve, alusiones- de verdad. por alusiones- Y luego, Andrea, de verdad, lo más concluimos, importante Ángela con las Rodríguez. mujeres que están sufriendo este infierno es que pongamos a disposición un plan de inserción social y laboral. Vale. Lo que estimamos nosotras es que para sacar de ahí a esas 90.000 mujeres, esto cuesta 1.000 Concluimos, millones de euros. concluimos. ¿Nos ponemos de acuerdo en esto? ¿O Concluimos. vamos a seguir diciendo Andrea- que el problema es que los únicos proxenetas son los que vienen de fuera Andrea de España? Fernández. Nadie se lo cree, Volváis señora a de la Andrea Vox. posibilidad Fernández. que haya Nadie se lo alguien cree. que lo ejerza Vamos, de no, vamos por forma partes. voluntaria. Andrea Fernández, vamos. Me gustaría Begoña hacer Villacís, me Begoña gustaría- Villacís, me vamos por gustaría partes. hacer Andrea uso de la Fernández. palabra.
Yo creo que cuando planteamos este debate en términos de abolicionismo o regulacionismo, como ha hecho la señora Villacís, nos equivocamos. Creo que la pregunta que debemos hacernos es si una democracia, y particularmente una democracia liberal, puede acoger en su seno, puede depurar con total normalidad que se desarrollen prácticas que desde luego atentan contra principios tan importantes como la igualdad, la dignidad o la integridad de las personas. Eso vaya por un lado. Y por otro lado, comparto lo que dice Ángela, lo que dice la Secretaría de Estado de Igualdad. Ojalá nos encontremos en ese gran consenso. Lo que es cierto es que en la Ley de Libertad Sexual el PSOE apostó por abordar esta forma de vulneración del consentimiento, y los vetos cruzados de todos los partidos políticos han hecho que este debate se vuelva a dilatar. Es que me ha apelado directamente, me gustaría intervenir, porque además ha habido una mención a la gestación. Me gustaría dejar clara la posición del Partido Popular en ese sentido, que compartimos además con el Partido Socialista, y estamos muy contentas de tener... contra el dictamen, Marta. No, pero o sea, que vamos. es que no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando ahora de prostitución. Bueno, yo creo que si queréis estar a favor de luchar contra la violencia de género, lo que tenéis que hacer es votar a favor del dictamen el jueves. Estamos hablando de prostitución. Estamos de Y he la prostitución, efectivamente. dicho anteriormente que no hay ni una sola ocasión en la que en el texto de la ley se hable de prostitución, porque habéis retirado los dos únicos puntos en los que se hablaba. El ámbito de aplicación de la norma son los títulos son los delitos del título del Código Penal. Se incluye el proxenetismo. Perdona, la prostitución no puede legalizarse. Es que es mentira lo que estás diciendo, es que es una cuestión de ignorancia, por Dios. No es un trabajo, en una actividad laboral. El proxenetismo es un delito que está en el título 8 del Código Penal. La actividad de trabajo de una persona, pero nunca se cobra por el alquiler de un cuerpo, que es lo que pasa en la prostitución. Por tanto, un Estado democrático, como decía Andrea, no puede permitirse regular una actividad que no puede ser nunca considerada como un trabajo. Donde hay prostitución hay vulnerabilidad, hay pobreza, hay falta de oportunidades, y por tanto lo que hay dos visiones distintas aquí. que intentar erradicarla. Con Begoña Villacís, que tiene una visión distinta en este sentido. La verdad es que hay una visión y el resto. Y mi visión es que... me parece que Rocío Monasterio no lo tiene tan claro. Pero bueno. Yo creo que Vox se ha expresado como abolicionista en reiteradas ocasiones. No me incluyas ahí porque no estamos ahí nosotros. Bueno, pero no has querido expresarlo, o a lo mejor quieres esconderlo, o en el consenso lo que progre sea. no estamos. Pues mejor en la regulación, por eso, entonces. aquí estás con el consenso progre, te lo aviso, porque has mencionado además el tema de la gestación subrogada. Yo creo que llamar a una mujer vientre es de muy mal gusto, porque ahora que se habla de tanto cosificar, es la mejor manera de hacerlo. Nosotros estamos defendiendo que las mujeres no necesitamos tutela. O sea, yo creo que las mujeres somos mayores de edad, llevamos muchos siglos tuteladas, y yo creo que a estas alturas podríamos confiar en las mujeres. Totalmente. Entonces yo creo que la mayor parte de las mujeres efectivamente son explotadas, pero creo que puede haber mujeres que libremente quieran ejercerla y que merecen estar protegidas. Y seguramente hay mucha gente que Podemos que también lo defiende y también lo piensa, como por ejemplo Ada Colau, que lo ha dicho recientemente. Segundo, no, aquí estás con el Partido Socialista y con la mayor parte de Podemos. Entonces, segundo, con la gestación subrogada. Una feria sobre vientre alquiler, donde los chiringuitos te ofrecían mujeres y te decían, elige a las ucranianas que están más necesitadas y van a ser más baratas. En el Hotel Puerta de América. En el Hotel Puerta de América, yo estuve ahí. Señora Monasterio, ni una intervención sin racismo, es impresionante. Ni una sin racismo. Pero no se va a ver otra cosa que no sea por partes, si hablamos todos a la vez, la imagen es lamentable. ¿Sabes por qué hay una feria? Porque en Madrid ha habido una feria de vientre alquiler donde te ofrecían mujeres, donde te ofrecían mujeres. Pero es que es muy triste. Y esto hay que explicarlo. La gestación surrogada. Señora Monasterio, señora Monasterio, que concluya Begoña Villacís y ya vamos concluyendo. En la Comunidad de Madrid, gobernando el Partido Popular. Señora Monasterio, por favor. En esto la izquierda y la derecha se ponen muy de acuerdo, porque en el fondo es de un puritanismo y sobre todo unas ganas de tutelar a las mujeres. No lo es. Es libertad. Pero por favor, ¿me dejas hablar? O sea, la libertad sobre mí, de mi piel para adentro, si no les importa, mando yo. Entonces, si yo quiero gestar para mi mejor amiga porque no puede tener hijos, si eso pasa porque ha tenido un cáncer de útero, por ejemplo, ¿por qué no puedo? Las mejores amigas, pero eran por gente favor, que estaba necesitada, de verdad, en serio, es que cada vez que intentamos hablar, no estoy frivolizando. Estamos hablando de prostitución, pero nosotros defendemos que una mujer pueda libremente disponer de su cuerpo. Claro que lo defiendo y yo creo que tiene derecho a hacerlo. Y creo el problema, Begoña, es que la libertad depende de las condiciones materiales y hay mujeres que no se pueden permitir. Nos quedan
Partido bueno, Popular concluimos. existan ferias en las que se mercadee con mujeres, donde te ofrezcan ambientes vamos de a mujeres. pasar al y siguiente, donde te señora digan Monasterio. ¿cuál es la más barata? Y esto se Señora decía Monasterio. en el Hotel Puerta de América. Mire usted. Señora Monasterio, quedan 15 minutos y ya que están hablando del hay ferias, porque aquí no está calificado regulado, así sin problema. de vientre de alquiler, Hombre, vamos a No, hablar es la gestación de gestación subrogada, unos hablan de vientre de alquiler, Bueno, ustedes de alquiler sí hay gestación contragestación, subrogada. pero es que nosotros Vamos al proponemos altruista. siguiente y último bloque de este debate tan vivo y intenso, quizás el más espinoso de todos, el aborto. Hay pocos cambios con respecto a la ley en vigor, pero son importantes. Volvemos contigo, Olivia Guillén, cuéntanos. Sí, la nueva ley del embarazo permitirá la interrupción, la nueva ley del aborto, perdón, permitirá la interrupción del embarazo a menores de 16 y 17 años sin necesidad del consentimiento paterno. Además, eliminará los 3 días obligatorios de reflexión antes de practicar la interrupción del embarazo y también incluirá una baja laboral, además de un servicio de asistencia y acompañamiento. Se establecerá una baja específica de hasta 3 días para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes y, por último, se considerará violencia contra la mujer la gestación subrogada o por sustitución, pero finalmente no se perseguirá a aquellas personas que recurran a la gestación subrogada en el extranjero, como proponía el borrador del Ministerio de Igualdad. Gracias, Olivia. Marta González, Partido Popular. Ustedes tienen recurrida actualmente la ley del aborto. Lleva ya 12 años en el Constitucional. ¿Sigan apostando por la ley de supuestos en vez de la de plazos? Sobre el derecho al aborto en centros públicos para jóvenes de 16 y 17 años, ¿cómo se posicionan? Bueno, a nosotros nos parece que volver a traer un anteproyecto de ley del aborto en este momento, con la que está cayendo en España, con la situación tan dramática que están viviendo tantísimas familias, con una inflación desbocada, con unos precios disparados, con un gas que no acaba de toparse, con una electricidad que cuesta 3 veces más que lo que costaba el año pasado, pues realmente nos parece una cortina de humo para no hablar de los problemas reales, sobre todo teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional ha manifestado que va a dictar sentencia en muy poco tiempo sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado. En tiempo está bueno, para hacerlo. pero lo ha dicho, es decir, podríamos pensar que iba a estar mucho tiempo más sin publicar esa sentencia, pero ha dicho que la va a emitir y, por tanto, a nosotros nos parece como mínimo poco prudente que el Gobierno se plantee en este momento una modificación de la ley del aborto sin saber si la de 2010 es constitucional o no lo es. Pues por alusiones. Bueno, yo creo que la principal reforma que aborda esta reforma de la ley del aborto tiene que ver con la recuperación de ese derecho a abortar de las menores de 16 a 18 años. A mí me gustaría recordar que la ley de autonomía del paciente cifra o recoge el consentimiento, la edad de consentimiento en este país en 16 años y que la única intervención clínica o quirúrgica que en este país en menores de 16 años está sujeta hoy en día a consentimiento paterno es el aborto, y creo que esta reforma revierte una de las leyes más retrógradas que impulsó el Partido Popular. No es una creo que la ley, clínica. creo que la ley de plazos está... Entonces, ¿qué es, Marta? No lo es. ¿Y qué es? Las menores de 16 y 17 años en España, si quieren hacerse un tatuaje, tienen que tener consentimiento Marta, no es paterno cierto. o materno. No es cierto. Si No quieren es cierto. salir al La extranjero, ley de tienen que autonomía. tener Entonces, ¿qué les quieres consentimiento obligar a ser paterno madres? o ¿Tú las quieres materno. obligar a ser No, madres? Por favor, me Quiero gustaría, que me tengan gustaría la terminar de hacer autorización uso y de la sobre palabra. todo el Marta, no cariño es cierto. y el No acompañamiento es cierto. de su Andrea. madre y su madre Y me cuando gustaría tengan que terminar, tomar Andrea una Fernández. decisión así. terminar de hacer uso de la Bien. palabra. La ley de autonomía del paciente en este país determina que la edad para consentir tratamientos médicos o quirúrgicos está en 16 años. La única intervención que requiere de consentimiento, gracias a la reforma del Partido Popular, es el aborto. Una menor no puede ir a los Marta, toros obligar a en una, algunas comunidades obligar a autónomas. una mujer ¿Cómo de puede 16 abortar años a sin ser madre, autorización y Marta, consentimiento es una barbaridad. de la familia? Bueno, Por favor, seamos rigurosos y seamos un poco serios. Obligar a una mujer de 16 años a ser madre contra ¿Pero su por qué criterio obligar? es No una se trata de barbaridad. eso, se Marta, trata sin simplemente de consentir, que la necesidad, requerir Bueno, un vamos a consentimiento escuchar- puede suponer vamos a obligar. escuchar ahora Claro, Lo que las tiene que posiciones tener es el consejo de- y Vale. tiene que consultar a su familia Bueno, para de tomar Vox, esa de decisión Ciudadanos y después de Podemos. a una edad tan Bueno, temprana. Rocío Monasterio. nosotros defendemos el derecho a la vida y aquí estamos hablando de vida y estamos hablando de un derecho que está por encima de todos los demás. Y yo no decreto cuando escucho al Partido Popular que porque el precio del gas tendrá que decirlo por el el precio Tribunal del gas, ahora estoy Constitucional. hablando yo, porque por el precio de gas está alto, renuncien a dar la batalla de la vida.
Y eso me deja atónita, porque la vida, Yo no he dicho la eso. vida, ha dicho usted No, que no como he hay dicho una eso. situación de Una crisis, cortina no es de el humo momento porque de cambiar estamos esto. pendientes de la Un momento, sentencia de del cambiar Tribunal esto. Constitucional que Defender dirá la si es vida inconstitucional está o por no encima la ley de... Un momento, anterior. me deja hablar porque No, me deja pero es hablar. que quiero, me deja es hablar. que como Defender estás la hablando vida de lo que he está por... dicho, Y el momento es este o el que haga falta, porque la vida de un ser humano está por encima de todo lo demás. Y que una niña de 16 años vaya a abortar sin sus padres es un drama brutal. Pues, y el Partido totalmente, Popular acaba de decir totalmente. que porque hay crisis, porque sube el No, precio de la luz, no va a dar esta batalla. No, Hombre, por porque favor, es han renunciado una cortina ustedes de a la humo batalla precisamente cultural, para que a la discutamos batalla este tema y no de los discutamos derechos otros. fundamentales. Y aquí estamos hablando. Y nosotros Concluya, creemos señora Monasterio. firmemente en que no es un derecho de la mujer acabar con la vida de su hijo. Bueno, no es un derecho de la mujer. Y aquí estamos hablando de una vida, Lo de que un pretendes ser es que tu humano. partido Que decida ya por sé que todas las ustedes van a mujeres, hablar ¿no? de otra cosa, pero Bueno, nosotros vamos a escuchar tenemos más posiciones clarísimo que faltan lo que por estamos escuchar. defendiendo. Begoña Villacís, Ciudadanos, y Bueno, Ángela a mí me Rodríguez, PAN interesa Podemos. mucho este debate que he visto entre Vox y PP, y a mí luego me gustaría lanzar una pregunta al PP. Nosotros defendemos la situación actual, la ley actual, pero entendemos que me parece una gran incoherencia que a una niña de 16 años un padre le obliga a tener el hijo, o sea, porque presuma que no tiene la edad suficiente para consentir, para practicar un aborto, pero sí tiene la edad suficiente para ser madre, que es una responsabilidad muchísimo más importante, y de hecho os lo digo con madre de 3 hijas que soy, vamos. Por tanto, yo creo que el consentimiento no, pero conocimiento sí. Creo que los padres no pueden suplantar a una mujer de 16 años, pero sí que deben conocerlo. Y este tema a mí me toca especialmente. Yo tengo una niña de 16 años. Y yo, sinceramente, si mi hija está atravesando por una situación, yo necesito saberlo. Claro. Yo soy responsable de mi hija de Pero a eso lo se mejor ella trata. no necesita que lo sepas tú, Sí, Begoña. Un segundo. Yo soy responsable. Yo necesito saber si está triste, por qué es lo que le está pasando. Si necesita ayuda, si está incurriendo en prácticas de riesgo, yo necesito saberlo para poder ayudarle. Y una cosa que sí que me gustaría decir. Alrededor del aborto, alrededor de la vida natural, ¿no? Eso que está hablando Vox tanto, Vox defiende últimamente que las técnicas de fecundación in vitro son antinaturales. Lo decía precisamente su diputada Estás Mercedes obsesionada Jara. con Vox. ¿No? Me parece muy Hablas importante mucho decir de eso. Vox y no hablas Dice de tu también propuesta. que ¿Cuál las es tu niñas, propuesta? lo acabo de decir, los niños se crían mejor en familias naturales. Dicen que es una aberración la ¿Cuál es congelación de tu embriones. posición en la Pues ya defensa de la lo he vida? dicho. No defiendes la vida. Pero, Sí, perdona, concluya, que yo le he concluya. dicho Señora que Villacís, creo en la- concluya. Está Y a mí me claro. gustaría saber también si el Partido porque no he Popular, hablado. si tuviese que gobernar con Vox en algún Yo momento, invitaría al aceptaría Partido que las Popular a fecundaciones volver a No, pero- defender los si las derechos fecunda- Pero, fundamentales. señora Monasterio, podrá intervenir, pero es que estoy haciendo concluimos, una pregunta señora muy directa Villacís, al Partido por favor. Popular, porque si en algún momento gobierna, como ya lo está haciendo en Castilla y León, con Vox, No, es que no- va a aceptar que la Defenderemos fecundación la in vitro vida. es antinatural. Bueno, esa pregunta que va las después, familias- también quiere hablar que Rocío que los hijos Monasterio. que no sean de padre y madre, como dijo esta diputada, entre otras, por ejemplo, no son bienvenidos. ¿Van a aceptar todo eso? Pues eso es lo que les Vamos digo. enseguida con esa Ya me pregunta y una gustaría matización de Rocío De la Monasterio. Pero la fecundación única in que vitro no ha es hablado importante, en yo creo este... para muchas mujeres que no pueden Vale, ser madres. señora Villacís, de verdad, pero la Sí, lo única es. que no ha hablado y explicado su postura en este asunto, y luego volvemos a abrir el debate, es Gracias. Ángela Rodríguez. Gracias, Xavi. Yo creo que hay una cosa muy importante que la gente que nos está viendo debe de saber. Aunque en esta mesa se están oyendo mayoritariamente posiciones tan conservadoras como las vuestras, la mayoría en el Parlamento y la mayoría electoral que existe en este país es una mayoría feminista. Por eso las leyes se aprueban. Sí. Por eso el jueves se va a aprobar la ley de libertad sexual. Aunque hoy estáis haciendo mucho ruido, la realidad es que aquí faltan otras voces de otros partidos que posibilitan que haya una mayoría La feminista mayoría que se vayan a feminista aprobar la las vamos leyes. a ver en Andalucía Ay, las señora, próximas por favor. elecciones. De verdad, es Siga, una cosa concluya. como súper cansina, Cuando Macarena de verdad. dé un buen De verdad. resultado, Es sí. una cosa aburridísima. Concluimos. La mayoría verdad. feminista. Sí. Es lo que me aburre a mí, escuchar todo Marta el día la González. mayoría feminista No, no, que no se he terminado arrogan de ustedes hablar. la representación acabado de de hablar. todas No, las no he terminado de mujeres. Bueno, hablar. pues Es que concluya. es imposible con esta señora. O Sí. sea, es que de verdad, yo Señora le Rodríguez pregunto... Pan, concluya. Voy a darle la vuelta al argumento. Imagínese que yo tuviera una hija de 16 años. Si esa mujer, esa niña, se queda embarazada, a mí lo que me gustaría poder decirle como madre es, oye, aborta, no es el momento de ser madre aún, no es el momento. Estudia, haz tu proyecto de vida, quiere. ten tus experiencias, pero que exista la posibilidad de que si ella quiere ser madre, lo sea a pesar de mí.
porque los niños y las niñas, especialmente con 16 y 17 años, trabajan, pueden dar el consentimiento sexual, pueden hacer un montón de cosas como casarse. Nosotras proponemos incluso que puedan votar. Les reconocemos que puedan tener relaciones sexuales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no les queramos reconocer la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo? Bueno, porque ustedes lo que defienden es la libertad para todas las mujeres, excepto cuando se trata de salirse del carril de ser mujer significa ser madre, estar en una familia y ser madre y casarse y tener muchísimos hijos. De anticoncepción ni hablamos, ¿verdad? De casarse con una mujer ni hablamos porque nos da asco. ¿Sabes lo que es cultura de la mujer? Aquí es donde interviene... No, señora Rodríguez Pan, a las 5 se los digo. Quedan 5 minutos, 6 minutos. He planteado un debate lo más abierto. También les dije que iba a ejercer de guardias de tráfico si se cruzan y ahora se están cruzando demasiado ruido. Es que se debate muy poco de feminismo en la pública. Igual si debatiéramos más, no tendríamos tantas cosas que decirnos hoy. Pero seguramente que este debate es más de lo que había, que es que no era nada. Sí. Lo que es lamentable. Nosotros, como hemos dicho muchas veces, desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Partido Popular, pues estamos más cómodos en una ley de supuestos que en una ley de plazos como la que tenemos actualmente. No obstante, lo que hemos dejado de manifiesto claramente en todas las comunidades autónomas donde gobernamos es que, estando esta ley en vigor, nosotros nos centramos en apoyar a las madres, en apoyar a las familias y, fundamentalmente, ayudar en los gastos en los que una familia tiene que enfrentarse cuando llega un bebé. Como Ayuso con las escuelas y así infantiles, lo demuestran que las no hay nadie con comunidades plazas en autónomas Madrid. en las que gobernamos: Galicia, Madrid, Castilla y León, etcétera. A mí me gustaría, por aportar algún dato a este debate, decir que desde que se aprobó la ley de 2010, la ley de plazos, los abortos se han ido reduciendo, con lo cual esta ley tiene incluso un efecto positivo en la educación sexual y en la prevención de este tipo de prácticas, lo cual creo que todos deberíamos celebrar y me parece que esto es importante. Y además, hablando de garantizar o no derechos, creo que otra de las cuestiones que recoge esta ley muy en positivo es la posibilidad de garantizar que estas intervenciones se realicen en espacios, en centros de salud cercanos al domicilio, porque yo, que además soy castellano y leonesa, particularmente leonesa, conozco el problema que existe en mi comunidad autónoma, una comunidad autónoma muy grande, donde es prácticamente imposible someterse a una intervención de estas características en tu ciudad o en tu lugar de origen, con lo cual celebramos también esta medida que se ha introducido en la reforma de la ley del aborto. Nos quedan 5 minutos, a ver si somos capaces de ajustarnos al tiempo, con lo cual, si las 5 quieren intervenir para una posición de salida, de lo que consideren, pues empezamos. ¿Quién quiere intervenir, señora Monasterio? Bueno, yo querría decir, los que somos familia numerosa, yo tengo 4 hijos, no nos sentimos especialmente apoyados. Yo creo que en general la política va en contra de las familias, nos sentimos expulsados de las ciudades, sin acceso en general a viviendas, aquellos que más lo necesitan, con grandes familias, sin una política fiscal que favorezca y ayude a los que quieren tener más hijos, y generalmente con además unos mantras y unas políticas que atacan precisamente a las familias, con ese movimiento feminista que tienen ustedes. Y yo invitaría al Partido Popular a que no antepusiera los motivos económicos o de gestión con un derecho fundamental, que es el de la vida. Nunca es mal momento para defender la vida, nunca es mal momento para modificar una ley que reconoce que es un derecho de la mujer acabar con la vida de su hijo. Entonces yo le invitaría al Partido Popular a dar la batalla cultural, a defenderle otra vez la vida y a defender estos principios fundamentales y la igualdad de oportunidades de todos a nacer. Todos hemos dejado claro nuestra posición sobre el aborto, pero a mí sí que me gustaría dejar una última reflexión, porque he escuchado en muchas ocasiones durante el debate por parte de PSOE, por parte de Podemos, esgrimir el feminismo como si el feminismo fuesen ellas. Y yo, personalmente, como mujer, de verdad, cada vez me siento menos representada en el tipo de feminismo que defendéis. Yo creo que estáis empezando a hablar para vuestra propia parroquia. Yo, desde luego, no me siento representada en el feminismo. No le gusta que le piropeen. Yo en esto digo, como Viviana Fernández, si a alguien le multan por piropearme, le pago yo la multa. Concluimos. En el feminismo que le parece mal el amor romántico, San Valentín, y que le parece hasta mal que Chanel le enseñe el culo en la tele, como últimamente se quejaban las socialistas. Creo que ese feminismo puritano, de verdad, cada vez nos representa menos a las mujeres. Estáis hablando para vuestra propia parroquia y yo creo que no estáis reconociendo los problemas que tenemos nosotras, reales. La mujer que trabaja, que tiene hijos, que le cuesta llegar a las cosas. A mí me gustaría que hubiese muchos más debates de conciliación y muchos menos debates sobre un feminismo que es, insisto, cada vez más sectario.
Sí, yo diría que no se confunda, señora Villacís. Yo creo que nosotras estamos intentando que el feminismo se amplíe. No sobra nadie. No sobra nadie en el feminismo. Y creo que además es importante defender. Déjame hablar, Pero sí, déjame hablar, por favor. Que tú estás por encima de este tipo de debates. Si es que eres más inteligente que todo esto, déjame terminar, que no pasa nada. Luego, si quieres, subes un vídeo a tus redes. Yo creo que en el feminismo no sobra nadie. Y creo además que lo importante de lo que está planteando el feminismo a día de hoy en España es que es la cultura de la vida y la protección de las familias. Feminismo a día de hoy es pelear por la conciliación, es pelear por proteger las vidas de las víctimas de violencias machistas que siguen siendo asesinadas y se siguen a día de hoy teniendo vidas miserables después de sufrir agresiones sexuales. Feminismo es proteger a los niños y a las niñas, por ejemplo, de la violencia de sus padres, protegerles de la violencia vicaria, es proteger a las madres protectoras como María Sevilla y como María, Salmerón. Eso es increíble, no, ese tema no se puede dejar pasar. El gobierno acaba de verdad indultar a una mujer que ha secuestrado a su hijo. ¿Quién le va a devolver esos 2 años a ese niño sin su padre y a ese padre sin su niño? Concluimos, de verdad, que es que no hay un maltratador su padre. Los maltratadores no son buenos padres. No, estoy completamente de acuerdo. Los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener referencia. Sería para otro debate, de verdad. Está prohibido por ley, señora Villacís. Tiene que usted leerse la ley de infancia, que no la conoce. Ángela Rodríguez Pam. Señora Villacís. Quedan 2 intervenciones. Es falso. Es falso, por favor. Es falso. Señora Villacís. Está usted por encima de esto, de verdad. Como conclusión, flaco favor está haciendo el Ministerio de Igualdad al feminismo y a las mujeres de este país con una serie de políticas disparatadas, con un gasto superfluo que todos los españoles y sobre todo todas las españolas pueden ver y con las ocurrencias que salen desde ese ministerio. Por favor, Pam, hablad con las mujeres, ved cuáles son verdaderamente sus necesidades, cuáles son Marta, las sus mujeres las objetivos violan de vida, y mañana hay una ley que puede evitar que las violen. Lo que tienes que hacer es votar a favor. La desigualdad. Déjate de politiqueo. Mañana hay Por una favor, ley que no se juega es la vida de las politiqueo. mujeres. Por favor, Vota a favor. No por todos los haced hombres. preguntas a las mujeres turno de de cruce. verdad sobre cuáles son sus necesidades Última intervención. y atendedlas. A mí me gustaría recordar, sobre todo escuchando a la señora Villacís, que las políticas de igualdad y particularmente el feminismo no son patrimonio de las mujeres ni son una cuestión de nicho, son una cuestión de democracia y que nos apelan a todos y a todas. Esto no es un debate ni hay unas representantes que hacemos más o que pretendemos arrogarnos ciertas banderas. No, esto no va de eso. Esto va de democracia, va de igualdad y va de ideas que creo que en principio todos y todas deberíamos compartir. Si no te importa, Begoña, me gustaría terminar. Creo que esto es importante que lo digamos, que las políticas de igualdad son políticas de Estado y además que quiero recordar también que el Partido Socialista está haciendo políticas para todas las mujeres y políticas de igualdad, sobre todo cuando sube el salario mínimo interprofesional, cuando apuesta por medidas de conciliación, cuando apuesta por educación de 0 a 3 años y esto repercute en la vida de las mujeres. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a las 5, Ángela Rodríguez Pam de Podemos, Andrea Fernández del Partido Socialista, Marta González del Partido Popular, Rocío Monasterio de Vox, Begoña Villacís. Muchísimas gracias a los 5. Hasta aquí este tiempo para el debate sobre esa ley de libertad sexual que mañana, como decíamos, se discute